Aquí se hace, aquí se paga. Marido dijo, ya has perdido, mientras besaba a la amante en la boda de la hija, pero su venganza será implacable. El sonido del cristal haciéndose pedazos contra el suelo de mármol resonó por toda la mansión como un grito de guerra. Elena Cordero Ávila se quedó parada en medio de los fragmentos del vaso que acababa de arrojar, sus ojos brillando con una furia que jamás había sentido antes. Las lágrimas se habían secado horas atrás, reemplazadas por algo mucho más peligroso, la sed de venganza. En sus manos temblaba una fotografía arrugada de su boda, la misma imagen que había colgado durante 25 años en la sala principal. Pero ahora, después de lo que había pasado en la iglesia, esa fotografía representaba la mentira más grande de su vida. Déjanos saber desde dónde nos estás viendo. Nos encanta leer sus comentarios y saber que nuestras historias llegan a todos los rincones. Ahora, regresemos al inicio de esta historia que cambiaría para siempre la vida de Elena. 3 meses antes de ese momento de cristales rotos y furia descontrolada, Elena se levantaba cada mañana a las 5:30 en punto. La rutina era sagrada. Preparar el café de Rodrigo exactamente como le gustaba, fuerte y con una cucharadita de azúcar morena, revisar su agenda del día, planchar su camisa favorita y asegurarse de que sus zapatos italianos estuvieran impecables. Durante 25 años, Elena había perfeccionado el arte de ser la esposa perfecta, la que nunca cuestionaba, la que siempre sonreía en las reuniones sociales, la que mantenía la casa como si fuera la portada de una revista. Su mundo giraba completamente alrededor de Rodrigo Villaseñor Ibáñez, el exitoso empresario inmobiliario que había conquistado San Diego con sus desarrollos de lujo. Elena recordaba perfectamente el día que lo conoció en una fiesta de Año Nuevo en Tijuana. Ella tenía apenas 23 años, era secretaria en una empresa pequeña, y él ya mostraba esa arrogancia que después se convertiría en su sello personal. Rodrigo la había seducido con promesas de una vida llena de comodidades, viajes a Europa y una familia perfecta en Estados Unidos. Los primeros años de matrimonio fueron como un sueño. Elena se mudó a San Diego, aprendió a navegar entre las dos culturas y se dedicó completamente a ser la esposa que Rodrigo necesitaba para su imagen pública. Cuando nació Camila, Elena creyó que finalmente había alcanzado la felicidad completa. Su hija era hermosa, inteligente y representaba todo lo que habían construido juntos como pareja. Pero las pequeñas grietas comenzaron a aparecer cuando Camila cumplió 10 años. Rodrigo llegaba cada vez más tarde a casa. Sus explicaciones sobre reuniones de negocios se volvían más vagas, y Elena notó cómo la miraba cada vez menos. Al principio se convenció de que era normal, que todos los matrimonios pasaban por momentos difíciles. Se dedicó aún más a ser perfecta, creyendo que si era la esposa ideal, Rodrigo volvería a enamorarse de ella como al principio. Las evidencias de sus infidelidades llegaron de manera gradual. Un perfume diferente en su camisa, llamadas telefónicas que cortaba bruscamente cuando ella entraba a la habitación, viajes de negocios que se alargaban sin explicación convincente. Elena encontró la primera prueba concreta hace 2 años, un recibo de un hotel en Las Vegas donde Rodrigo supuestamente tenía una conferencia de inversores. Pero el recibo era por una suite romántica para 2 personas en un fin de semana que no coincidía con ningún evento de trabajo. Esa noche, cuando Rodrigo llegó a casa, Elena estuvo a punto de confrontarlo. Tenía el recibo en la mano, las palabras preparadas, la indignación corriendo por sus venas. Pero cuando lo vio entrar, cansado después de un largo día, algo dentro de ella se quebró de una manera diferente. En lugar de pelear, guardó el recibo en un cajón secreto de su tocador y decidió que mantener su familia unida era más importante que su orgullo herido.
Desde entonces, Elena comenzó a coleccionar evidencias sin darse cuenta completamente de lo que estaba haciendo. Guardaba recibos sospechosos, anotaba fechas de comportamientos extraños y memorizaba nombres que Rodrigo mencionaba casualmente, pero que no encajaban en su versión oficial de los eventos. Su mejor amiga Lucía Arismendi había intentado advertirle varias veces sobre los rumores que circulaban en su círculo social, pero Elena siempre encontraba excusas para defender a su esposo. El día que Camila anunció su compromiso con David, Elena sintió que finalmente todo valía la pena. Su hija había encontrado el amor verdadero, y la boda sería el evento que consolidaría su estatus como familia respetable en la comunidad latina de San Diego. Elena se volcó completamente en los preparativos, convencida de que sería el día más hermoso de su vida. Durante meses, Elena supervisó cada detalle de la ceremonia. Eligió personalmente las flores blancas que decorarían la iglesia de San Miguel. Probó docenas de pasteles hasta encontrar el perfecto y se reunió incontables veces con el padre Julián Herrera para asegurarse de que la ceremonia fuera exactamente como Camila había soñado. Elena veía esta boda no solo como la celebración del amor de su hija, sino como la redención de su propio matrimonio. Creía que ver a Camila feliz recordaría a Rodrigo lo importante que era la familia. La mañana del día de la boda, Elena se despertó con una sensación de paz que no había experimentado en años. Se levantó antes del amanecer y se quedó un momento en la ventana de su habitación mirando el jardín que había cuidado durante tantos años. Las rosas estaban en plena floración, el césped perfectamente cortado y todo parecía estar en su lugar. Por un momento, Elena se permitió creer que su vida también estaba finalmente en orden. Se vistió con especial cuidado esa mañana. Había elegido un vestido azul marino elegante pero discreto, apropiado para la madre de la novia. Se peinó con un chongo bajo y sofisticado y se maquilló de manera sutil pero impecable. Cuando se miró al espejo antes de salir, Elena vio a una mujer que había envejecido con gracia, que había mantenido su belleza a pesar de los años y las preocupaciones secretas. Rodrigo estaba inusualmente nervioso esa mañana. Elena lo atribuyó a la emoción de ver casarse a su hija, pero ahora, meses después, comprendía que había señales que debería haber interpretado de manera diferente. Rodrigo revisaba su teléfono constantemente, se cambió de traje 3 veces y parecía estar esperando algo o a alguien. En la iglesia, Elena se sintió orgullosa al ver cómo todo había quedado perfecto. Los invitados comenzaron a llegar puntualmente, la música sonaba melodiosa y Camila se veía radiante en su vestido de novia. Elena saludó a cada invitado personalmente, asegurándose de que todos se sintieran bienvenidos. Era su momento de brillar como la perfecta anfitriona, la esposa respetable, la madre exitosa. Cuando comenzó la ceremonia, Elena se ubicó en la primera fila junto a Rodrigo. El padre Julián, con su voz cálida y ceremonial, comenzó a hablar sobre el sacramento del matrimonio, sobre el amor eterno y la importancia de la fidelidad. Elena escuchaba cada palabra como si fuera dirigida a ella y a Rodrigo, creyendo que tal vez esa ceremonia renovaría algo en su propio matrimonio. Fue en medio de los votos matrimoniales cuando Elena notó que Rodrigo no estaba prestando atención a la ceremonia. Sus ojos estaban fijos en alguien entre los invitados. Elena siguió su mirada y la vio. Miranda Arce Dávalos, una mujer de 34 años, sofisticada y llamativa, sentada en la quinta fila con un vestido rojo que destacaba entre todos los tonos pasteles apropiados para una boda. Elena conocía a Miranda vagamente. Sabía que trabajaba en el sector inmobiliario y que había coincidido con Rodrigo en algunas reuniones de negocios, pero nunca había pensado en ella como algo más que una colega profesional.
Sin embargo, la manera en que Rodrigo la miraba esa tarde le erizó la piel de una forma que no supo interpretar completamente en ese momento. La ceremonia continuó hermosamente. Camila y David intercambiaron votos emotivos que hicieron llorar a varios invitados, y el padre Julián los declaró marido y mujer entre aplausos y lágrimas de alegría. Elena se sentía completamente feliz, convencida de que ese era el día más perfecto de su vida familiar. Después de la ceremonia, mientras los invitados se dirigían al salón de recepciones, Elena notó que Rodrigo se había quedado atrás. Se acercó a él pensando que tal vez estaba emocionado por ver a su hija casada, pero cuando llegó a su lado, lo que vio la paralizó completamente. Rodrigo estaba besando apasionadamente a Miranda Arce en medio del altar sagrado frente a los invitados que aún no habían salido de la iglesia. No era un beso accidental o discreto, era un beso lleno de pasión, de posesión, de declaración pública. Elena se quedó inmóvil, incapaz de procesar lo que estaba viendo. El silencio en la iglesia fue absoluto. Los invitados que aún permanecían allí se quedaron mudos, algunos tapándose la boca con las manos, otros bajando la mirada avergonzados. El padre Julián, que estaba guardando los elementos de la ceremonia, se detuvo completamente al presenciar la escena. Cuando Rodrigo finalmente se separó de Miranda, se volvió hacia Elena con una sonrisa cruel que ella nunca había visto antes. Se acercó a ella lentamente y con una voz lo suficientemente alta como para que varios invitados la escucharan, le susurró: «Ya has perdido, Elena. Desde hace mucho tiempo ya has perdido». Elena sintió como si el mundo se detuviera en ese momento. No era solo la traición, no era solo la infidelidad hecha pública, era la manera en que Rodrigo había elegido el día más sagrado de su familia para humillarla de la forma más cruel posible. Era la sonrisa de victoria en su rostro, como si hubiera estado esperando años para ese momento de triunfo público sobre ella. Los murmullos comenzaron inmediatamente. Elena escuchó fragmentos de conversaciones. ¿Cómo es posible? En el altar de Dios. Pobre Elena. ¿Cómo va a explicar esto Camila? Se sentía como si estuviera viendo la escena desde afuera de su propio cuerpo, incapaz de reaccionar, de gritar, de hacer algo. Camila llegó corriendo desde el vestíbulo del salón, alertada por algún invitado que había presenciado la escena. Cuando vio a su padre con Miranda y la cara devastada de su madre, comenzó a llorar desconsoladamente. Su vestido de novia se manchó con las lágrimas. Su maquillaje perfecto se corrió, y todo lo que Elena había planeado tan meticulosamente se desmoronó en cuestión de segundos. Miranda, por su parte, no mostró ni una pizca de remordimiento. Al contrario, parecía satisfecha de haber sido parte de ese momento. Se arregló el cabello con tranquilidad, le dio una última mirada desafiante a Elena y salió de la iglesia con la cabeza en alto, como si acabara de ganar una batalla importante. Elena finalmente reaccionó cuando vio a su hija llorando. Algo dentro de ella se quebró de una manera definitiva, pero al mismo tiempo, algo más fuerte y más peligroso comenzó a nacer. Se acercó a Camila, la abrazó fuertemente y le susurró: «No te preocupes, mi amor, todo va a estar bien». Pero mientras consolaba a su hija, Elena miraba fijamente a Rodrigo con una determinación que jamás había sentido antes. Esa noche, después de que los invitados se fueran en silencio incómodo, después de que Camila se refugiara en su habitación, después de que Rodrigo saliera de la casa sin dar explicaciones, Elena se quedó sola en su habitación. Se quitó el vestido azul marino, se lavó el maquillaje y se miró al espejo durante largos minutos. La mujer que vio reflejada ya no era la misma Elena que se había despertado esa mañana llena de ilusiones. Era alguien diferente, alguien que había tocado fondo y ya no tenía nada más que perder.
Era alguien que finalmente había entendido que 25 años de ser perfecta, sumisa y silenciosa no habían sido suficientes para mantener unida a su familia. Fue entonces cuando Elena abrió el cajón secreto de su tocador y sacó todas las evidencias que había estado coleccionando durante años sin darse cuenta completamente de sus intenciones. Recibos, fotografías, anotaciones, números de teléfono, fechas sospechosas, todo estaba ahí, esperando el momento correcto. Elena extendió todos los documentos sobre su cama y los observó durante horas. No era solo evidencia de infidelidades. Había patrones financieros extraños, movimientos de dinero que no cuadraban con los ingresos declarados de Rodrigo, sociedades con nombres que ella no reconocía. Era un mapa completo de las mentiras sobre las cuales había estado construida su vida. Por primera vez, en 25 años de matrimonio, Elena sonrió con verdadera satisfacción. Ya no era la esposa traicionada y humillada. Ya no era la víctima silenciosa que soportaba todo por mantener las apariencias. Era una mujer que tenía el poder de destruir completamente al hombre que había creído que podía humillarla públicamente sin consecuencias. Esa madrugada, mientras organizaba meticulosamente toda la evidencia, Elena comprendió que Rodrigo había cometido el error más grave de su vida. Al decirle, "ya has perdido" frente a todos, había declarado una guerra que no sabía que no podía ganar. Elena había perdido muchas cosas esa noche: su matrimonio, su ilusión de familia perfecta, su orgullo público. Pero había ganado algo mucho más valioso: la certeza absoluta de que ya no tenía nada más que perder, y eso la convertía en la persona más peligrosa del mundo. Elena despertó esa mañana con una sensación extraña en el pecho. No era dolor, no era tristeza, era algo parecido a la tranquilidad que siente un cirujano antes de una operación compleja. Había pasado toda la noche revisando documentos, organizando fechas, conectando puntos que durante años había preferido ignorar. Sus ojos estaban rojos por la falta de sueño, pero su mente nunca había estado más clara. Rodrigo no había llegado a casa. Por primera vez en 25 años de matrimonio, Elena no se preocupó por dónde había pasado la noche su esposo. De hecho, su ausencia le daba exactamente lo que necesitaba: tiempo y espacio para planear sin interrupciones. Se dirigió al estudio de Rodrigo, una habitación que siempre había sido territorio prohibido para ella. Durante todos estos años, Elena había respetado ese espacio como si fuera sagrado, limpiándolo superficialmente, pero nunca tocando los documentos del escritorio o revisando los archiveros. Esa mañana, esas reglas ya no existían. Con movimientos meticulosos, Elena comenzó a fotografiar cada documento que encontraba: contratos de bienes raíces, estados de cuenta bancarios, correspondencia legal, tarjetas de presentación de contactos comerciales. Su teléfono se llenó rápidamente de evidencias que mostraban un mundo completamente diferente al que ella conocía. Había cuentas bancarias en las Islas Caimán, sociedades registradas en Delaware con nombres que no reconocía, y transferencias millonarias que no coincidían con los ingresos que Rodrigo reportaba en casa. El timbre de la puerta interrumpió su investigación. Elena miró por la ventana y vio el auto de Lucía estacionado en la entrada. Su mejor amiga había llegado sin avisar, algo que solo hacía en situaciones de emergencia. Elena guardó rápidamente los documentos y bajó a abrir la puerta. Lucía entró como un huracán, cargando una bolsa de papel con café y pan dulce mexicano. «No he podido dormir en toda la noche pensando en ti», le dijo a Elena mientras la abrazaba fuertemente. «Lo que pasó ayer fue imperdonable. Ese cabrón se pasó de la raya». Elena invitó a Lucía a sentarse en la cocina. Era extraño cómo se sentía diferente en su propia casa. Todo parecía más claro, más definido, como si hubiera estado viviendo con los ojos vendados durante décadas. «Lucía, necesito contarte algo, pero primero necesito que me prometas que esto queda entre nosotras».
Lucía la miró con seriedad y asintió. Elena comenzó a contarle sobre las evidencias que había estado recolectando sin darse cuenta durante años. Le mostró fotografías de los documentos que acababa de encontrar en el estudio. Le explicó los patrones de comportamiento sospechoso que había observado y le reveló todas las mentiras que había preferido ignorar para mantener la paz familiar. «Dios mío, Elena», murmuró Lucía mientras revisaba las fotografías en el teléfono. «Esto no es solo infidelidad, esto es fraude fiscal, lavado de dinero, sociedades ficticias. Rodrigo está metido en cosas muy grandes y muy sucias». Elena sintió una mezcla de validación y horror. Durante años había intuido que algo no cuadraba en las finanzas familiares, pero había preferido mantenerse ignorante para preservar su tranquilidad. Ahora, con toda la evidencia frente a ella, se daba cuenta de que había estado viviendo con un completo extraño. Lucía, que trabajaba como contadora pública, comenzó a explicarle las implicaciones legales de lo que estaban viendo. «Mira, Elena, si estas sociedades están siendo usadas para evadir impuestos o para ocultar ingresos ilegales, Rodrigo podría enfrentar cargos federales. Y si tú estás registrada como beneficiaria en alguna de estas cuentas sin saberlo, podrías tener problemas legales también». Esa posibilidad aterró a Elena momentáneamente, pero Lucía rápidamente la tranquilizó. «Por eso necesitamos actuar inteligentemente. Tienes que protegerte legalmente antes de exponer a Rodrigo. Necesitas un abogado especializado en derecho familiar y en delitos financieros». Elena recordó entonces a Bárbara Mendoza, una abogada que había conocido en eventos sociales y que tenía reputación de ser implacable en casos de divorcios complicados. Bárbara había manejado el divorcio de la esposa de un político local cuando se descubrieron sus cuentas offshore y había logrado que la mujer no solo se protegiera legalmente, sino que obtuviera una compensación millonaria. Lucía apoyó completamente la idea de contactar a Bárbara. «Esa mujer es una fiera. Si alguien puede ayudarte a salir de esto, no solo intacta sino victoriosa, es ella». Elena tomó su teléfono y marcó el número de la oficina de Bárbara, sorprendiéndose de lo firme que sonaba su propia voz. La secretaria de Bárbara le informó que la abogada estaba en juicio toda la semana, pero que podía verla el viernes por la tarde. Elena aceptó la cita y sintió como si hubiera dado el primer paso real hacia su libertad. Mientras tanto, Rodrigo no daba señales de vida. Elena revisó discretamente las facturas de sus tarjetas de crédito online y descubrió que había pagado una suite en el Hotel Coronado Bay para toda la semana. Aparentemente, había decidido mudarse temporalmente con Miranda, creyendo que Elena simplemente aceptaría la nueva situación como había aceptado tantas humillaciones anteriores. Esa tarde, Elena decidió hacer algo que nunca había hecho en 25 años de matrimonio: seguir a su esposo. Se vistió con ropa casual, tomó el auto más discreto que tenían y se dirigió al hotel. No tenía un plan específico. Simplemente necesitaba ver con sus propios ojos la realidad de la situación. Encontró el Jaguar negro de Rodrigo estacionado en el valet del hotel. Elena se ubicó en un café al otro lado de la calle y esperó. 2 horas después, vio salir a Rodrigo y Miranda del hotel. Caminaban tomados de la mano, riendo, completamente relajados. Rodrigo parecía 10 años más joven, más libre, como si se hubiera quitado un peso de encima. Elena lo siguió discretamente hasta un restaurante exclusivo en La Joya. A través de las ventanas del establecimiento, pudo ver cómo Rodrigo y Miranda cenaban íntimamente, brindando con champán caro. Lo que más le dolió no fue verlos juntos, sino darse cuenta de que Rodrigo nunca la había mirado a ella de esa manera, ni siquiera en los primeros años de su matrimonio. Regresó a casa con una determinación renovada. Rodrigo creía que había ganado, que podía humillarla públicamente y después continuar su vida como si nada hubiera pasado. No tenía idea de que Elena ya no era la mujer sumisa que había conocido.
Esa noche, Elena llamó a Camila. Su hija había estado evitando hablar del tema desde el día de la boda, pero Elena necesitaba saber en qué posición estaba. «Mami, no puedo creer lo que hizo papá», le dijo Camila llorando por teléfono. «David y yo hemos estado hablando y queremos que sepas que estamos de tu lado. Lo que hizo fue imperdonable». Elena sintió un alivio enorme al saber que tenía el apoyo de su hija. «Camila, mi amor, necesito que sepas que voy a tomar decisiones importantes en las próximas semanas. Probablemente habrá cambios grandes en nuestras vidas, pero todo lo que haga será para protegerte a ti y para protegerme a mí». Camila no hizo preguntas específicas, pero Elena pudo sentir que su hija entendía que se avecinaba una batalla. «Haz lo que tengas que hacer, mami. Ya es hora de que papá pague por todo el daño que nos ha hecho». Los siguientes días, Elena estableció una rutina completamente nueva. Se levantaba temprano, no para preparar el café de Rodrigo, sino para estudiar documentos legales y financieros. Había convertido el cuarto de huéspedes en su oficina de guerra, con archiveros organizados por fechas, copias de todo documento importante y una línea de tiempo detallada de todas las irregularidades que había descubierto. Lucía la visitaba todas las tardes después del trabajo, trayendo café y ayudándola a interpretar los aspectos contables más complejos. Juntas descubrieron que Rodrigo había estado desviando dinero de las cuentas conjuntas hacia sus sociedades personales durante al menos 10 años. El dinero que Elena creía que estaba ahorrando para su retiro, en realidad, había sido transferido a cuentas donde ella no tenía acceso. El jueves por la noche, Elena recibió una llamada inesperada. Era Miranda Arce. Su voz sonaba condescendiente y cruel. «Elena, creo que es momento de que hablemos como mujeres adultas. Rodrigo y yo vamos a formalizar nuestra relación. Él ya habló con su abogado sobre el divorcio. Sería más fácil para todos si tú cooperaras sin hacer escándalo». Elena sintió cómo la sangre se le subía a la cabeza, pero mantuvo la voz completamente calmada. «Miranda, me parece perfecto que Rodrigo quiera el divorcio. Yo también he estado consultando con abogados. De hecho, mañana tengo una cita muy importante». Elena hizo una pausa deliberada antes de continuar. «Espero que sepas en lo que te estás metiendo. Rodrigo tiene muchos secretos que probablemente no te ha contado». Miranda rió con desdén. «No me vas a asustar con amenazas vacías, Elena. Todos sabemos que tú no tienes los recursos ni la inteligencia para pelear contra Rodrigo. Él ya ganó esta guerra antes de que empezara». Elena colgó el teléfono sin responder. Esa conversación había sido el último empujón que necesitaba. Miranda había cometido el mismo error que Rodrigo: subestimar completamente a Elena. Ambos creían que era una mujer indefensa, incapaz de luchar por sus derechos. Iban a descubrir lo equivocados que estaban. El viernes por la tarde, Elena se vistió con su mejor traje sastre negro y se dirigió a la oficina de Bárbara Mendoza. El edificio era imponente, con pisos de mármol y obras de arte moderno en las paredes. La oficina de Bárbara estaba en el piso 20, con una vista espectacular de la bahía de San Diego. Bárbara Mendoza era exactamente como Elena la recordaba. Una mujer de 45 años, elegante pero intimidante, con una mirada penetrante que parecía ver a través de las mentiras. «Elena, he escuchado rumores sobre lo que pasó en la boda de tu hija. Lamento mucho que hayas tenido que pasar por esa humillación pública». Elena le contó toda la historia desde el principio, mostrándole las evidencias que había recopilado. Bárbara revisó cada documento con atención profesional, haciendo anotaciones en una libreta legal. De vez en cuando, levantaba las cejas o murmuraba comentarios como «interesante» o «esto es grave». Después de 2 horas de revisión, Bárbara se recostó en su silla y miró directamente a Elena. «Elena, lo que tienes aquí no es solo evidencia para un divorcio.
Esto es evidencia de múltiples delitos federales: evasión fiscal, lavado de dinero, fraude financiero. Rodrigo podría enfrentar hasta 20 años de prisión federal. Elena sintió un escalofrío que no supo si era de miedo o de satisfacción. ¿Qué significa eso para mí y para mi hija? Bárbara sonrió por primera vez desde que comenzó la reunión. Significa que tienes todo el poder en esta situación. Rodrigo no puede permitirse que esta información llegue a las autoridades federales. Va a tener que negociar contigo desde una posición de completa debilidad. Elena salió de esa reunión sintiéndose como una persona completamente diferente. Ya no era la esposa traicionada y humillada. Era una mujer con el poder de destruir completamente al hombre que había creído que podía pisotearla sin consecuencias. Esa noche, Elena se sirvió una copa de vino tinto caro que Rodrigo guardaba para ocasiones especiales y se sentó en el jardín que había cuidado durante tantos años. Por primera vez en décadas, se sintió completamente en paz consigo misma. La guerra había comenzado oficialmente, pero Elena ya sabía que la había ganado antes de disparar el primer tiro. Rodrigo y Miranda creían que habían humillado a Elena lo suficiente como para quebrarla. No tenían idea de que habían despertado a una adversaria implacable que tenía las armas perfectas para destruirlos a ambos. Elena comenzó a ejecutar su plan un lunes por la mañana, exactamente 2 semanas después del escándalo en la boda. Había pasado esos días perfeccionando cada detalle de su estrategia con la precisión de un general planificando la batalla definitiva. Bárbara Mendoza había quedado impresionada con la meticulosidad de Elena y le había asegurado que rara vez había visto a una cliente tan preparada para la guerra. El primer movimiento fue proteger a Camila. Elena había descubierto que la casa donde vivían estaba registrada únicamente a nombre de Rodrigo, a pesar de que ella había contribuido económicamente durante años con la herencia que recibió de sus padres. Bárbara le explicó que en California, siendo un estado de bienes gananciales, Elena tenía derecho a la mitad de todos los activos adquiridos durante el matrimonio, pero era crucial actuar rápido antes de que Rodrigo intentara ocultar más dinero. Elena se dirigió al banco donde tenían sus cuentas principales. Durante 25 años había sido simplemente la esposa que firmaba donde Rodrigo le indicaba, pero ahora había estudiado cada documento legal que tenía en su poder. Solicitó una reunión con el gerente privado que manejaba sus inversiones, un hombre llamado Carlos Herrera, que siempre había sido extremadamente deferente con Rodrigo. «Señora Villaseñor, me da mucho gusto verla», le dijo Carlos con su sonrisa profesional habitual. «¿En qué puedo ayudarla hoy?». Elena puso sobre el escritorio una carpeta con documentos perfectamente organizados. «Carlos, necesito transferir inmediatamente $500,000 de nuestra cuenta de inversiones conjunta a una cuenta nueva que voy a abrir a nombre de mi hija Camila. También quiero retirar mi fondo de retiro personal y todas las inversiones que están únicamente a mi nombre». Carlos se puso visiblemente nervioso. «Señora, normalmente estas transacciones requieren la firma del señor Villaseñor también. Son cantidades muy grandes y...». Elena lo interrumpió con una voz que Carlos nunca había escuchado antes. «Carlos, revise los documentos que le estoy mostrando. Mi nombre está en todas esas cuentas como cotitular con derechos completos. No necesito autorización de nadie para mover mi propio dinero». Elena hizo una pausa y agregó con una sonrisa helada: «A menos que prefiera que mi abogada, Bárbara Mendoza, venga a explicarle personalmente mis derechos legales». La mención del nombre de Bárbara Mendoza tuvo el efecto deseado. Carlos sabía perfectamente quién era esa abogada y lo que significaba tenerla como enemiga. En menos de 2 horas, Elena había transferido más de $800,000 a cuentas que Rodrigo no podía tocar, protegiendo efectivamente el futuro financiero de Camila y asegurando su propia estabilidad económica. El siguiente paso era mucho más delicado.
pero infinitamente más satisfactorio. Elena había decidido que Rodrigo pagaría por su humillación pública con su propia humillación, pero amplificada y permanente. Había contactado a Patricia Vázquez, una periodista de investigación del periódico hispano más importante de San Diego, que se especializaba en exponer la corrupción en la comunidad empresarial latina. Elena se reunió con Patricia en un café discreto en el centro de la ciudad. Patricia era una mujer de 40 años, inteligente y tenaz, conocida por sus investigaciones que habían derribado a varios políticos corruptos. Elena, he escuchado rumores sobre tu situación. Lo que pasó en la boda de tu hija se ha vuelto el chisme principal en toda la comunidad. Elena le entregó a Patricia una memoria USB con todas las evidencias organizadas cronológicamente. Patricia, lo que te voy a mostrar va mucho más allá de una infidelidad. Rodrigo ha estado defraudando al gobierno federal durante años, lavando dinero a través de sociedades ficticias y evadiendo impuestos millonarios. Patricia revisó los documentos en su laptop durante más de una hora, haciendo preguntas específicas y tomando notas detalladas. Su expresión se volvía más seria con cada página que leía. Elena, esto es dinamita pura. Si publico esta investigación, no solo va a destruir la reputación de Rodrigo, sino que probablemente va a terminar en prisión federal. Elena asintió con satisfacción. Exactamente lo que busco. Pero necesito que coordines la publicación con algo más que voy a hacer simultáneamente. Esa misma tarde, Elena se dirigió a las oficinas del Servicio de Impuestos Internos en el centro de San Diego. Había concertado una cita con un agente especializado en delitos financieros, un hombre llamado David Chen, que tenía reputación de ser implacable con los evasores fiscales de alto perfil. Elena llegó a la reunión con 3 carpetas organizadas meticulosamente. Una con todas las evidencias de las sociedades offshore de Rodrigo, otra con las transferencias bancarias sospechosas y una tercera con los contratos inmobiliarios que mostraban inflación artificial de precios para lavar dinero. David Chen revisó los documentos con la atención de un detective examinando evidencias de un crimen. Señora Villaseñor, esto es exactamente el tipo de caso que hemos estado buscando. Su esposo ha estado operando un esquema sofisticado de evasión fiscal que involucra múltiples jurisdicciones. Vamos a abrir una investigación formal inmediatamente. Elena sintió una satisfacción profunda al escuchar esas palabras. Agente Chen, hay algo más que debería saber. Mi esposo cree que soy una mujer ignorante que no entiende sus negocios. No tiene idea de que yo he estado documentando sus actividades durante años. Chen sonrió por primera vez durante la reunión. Señora, en casos como este, la cooperación de un familiar cercano es invaluable. Si está dispuesta a testificar, podemos garantizar que usted estará completamente protegida legalmente. Elena aceptó inmediatamente. No solo estaba dispuesta a testificar contra Rodrigo, sino que estaba ansiosa por hacerlo. Sería la culminación perfecta de su venganza, destruir a su esposo usando las mismas leyes que él había estado violando durante años. Mientras Elena ejecutaba sus movimientos legales, también activó su red social de manera estratégica. Rodrigo había construido su imperio inmobiliario basándose en su reputación dentro de la comunidad latina de San Diego. Era miembro del Club Empresarial Mexicano-Americano, patrocinaba eventos culturales importantes y se había posicionado como un líder respetable. Elena sabía exactamente cómo destruir esa imagen. Comenzó con Mercedes Castillo, la presidenta del Club de Damas Mexicanas, una organización que tenía influencia significativa en la comunidad. Mercedes había sido testigo del escándalo en la boda y estaba indignada por el comportamiento de Rodrigo. Elena la invitó a almorzar en el restaurante más exclusivo de La Joya. Mercedes, necesito tu consejo sobre una situación muy delicada, le dijo Elena mientras tomaban champán.
He descubierto que Rodrigo no solo me ha estado engañando con Miranda, sino que también ha estado robando dinero de cuentas benéficas donde ambos somos patrocinadores. Elena le mostró documentos que mostraban cómo Rodrigo había usado fundaciones de caridad como fachada para sus esquemas de lavado de dinero. Mercedes se quedó horrorizada. Elena, esto es un escándalo. El club no puede seguir asociado con alguien que usa organizaciones benéficas para enriquecerse personalmente. En menos de una semana, Mercedes había asegurado que Rodrigo fuera expulsado del club empresarial mexicano-americano y que su nombre fuera removido de todos los eventos culturales que había patrocinado. La noticia se extendió rápidamente por toda la comunidad latina, destruyendo la reputación que Rodrigo había construido durante décadas. Elena también contactó a todos los socios comerciales de Rodrigo que conocía personalmente. Durante años había asistido a cenas de negocios, eventos corporativos y reuniones sociales donde había establecido relaciones cordiales con las esposas de los inversionistas de Rodrigo. Ahora utilizó esas conexiones para sembrar dudas sobre la honestidad financiera de su esposo. Elena visitó a Carmen Delgado, esposa de uno de los inversionistas más importantes de Rodrigo. Carmen era una mujer influyente que manejaba las finanzas familiares y tenía voz significativa en las decisiones de inversión de su esposo. Carmen, necesito compartir contigo información que podría afectar las inversiones de tu familia con Rodrigo. Elena le explicó los esquemas financieros que había descubierto, mostrándole cómo Rodrigo había estado inflando artificialmente el valor de sus propiedades y desviando fondos de los inversionistas hacia sus cuentas personales. Carmen se alarmó inmediatamente. Elena, si esto es cierto, mi esposo necesita retirar su dinero inmediatamente antes de que todo se derrumbe. Una por una, Elena visitó a las esposas de todos los socios principales de Rodrigo. Su estrategia era perfecta. En lugar de atacar directamente a los hombres, convenció a sus esposas de que las inversiones con Rodrigo representaban un riesgo financiero inaceptable. En cuestión de 2 semanas, Rodrigo había perdido más del 60% de sus inversionistas. Mientras Elena ejecutaba su campaña de destrucción social y financiera, Rodrigo finalmente comenzó a darse cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Sus cuentas bancarias habían sido congeladas por orden judicial. Varios de sus socios habían retirado sus inversiones sin explicación y comenzó a recibir llamadas de periodistas haciendo preguntas sobre sus prácticas comerciales. Miranda fue la primera en entrar en pánico cuando se dio cuenta de que el hombre que creía que la mantendría económicamente estaba a punto de perderlo todo. Elena se enteró por Lucía, quien tenía contactos en el Hotel Coronado Bay, que Miranda había salido del hotel el miércoles por la noche llevándose todas sus pertenencias mientras Rodrigo estaba en una reunión de emergencia con sus abogados. «Parece que tu competencia no era tan leal como pensaba», le comentó Lucía con satisfacción mientras tomaban café en la cocina de Elena. En cuanto Miranda se enteró de que Rodrigo tenía problemas legales serios, desapareció como si nunca hubiera existido. Elena sonrió con genuina satisfacción. Miranda había demostrado ser exactamente lo que Elena había sospechado desde el principio, una oportunista que solo estaba interesada en el dinero y el estatus social de Rodrigo. Sin esos elementos, Miranda no tenía ningún interés en enfrentar las consecuencias de sus acciones. El golpe final llegó cuando Patricia Vázquez publicó su investigación en la primera plana del periódico hispano más importante de la región. El artículo se titulaba «El imperio construido sobre mentiras», cómo un prominente empresario latino defraudó millones en impuestos. La investigación incluía fotografías de documentos, testimonios de expertos financieros y una cronología detallada de los esquemas de Rodrigo. El artículo no mencionaba específicamente el escándalo de la boda,
pero incluía una fotografía de Rodrigo y Miranda tomados en el restaurante de La Joya, identificándola como la asociada comercial que ha estado involucrada en varias de las transacciones cuestionables. Para cualquiera en la comunidad que hubiera presenciado el escándalo de la boda, la conexión era obvia. Elena leyó el artículo completo esa mañana mientras desayunaba tranquilamente en su cocina. Cada párrafo era una victoria personal. Cada revelación era un clavo más en el ataúd de la reputación de Rodrigo. Había logrado algo que parecía imposible 2 semanas antes. Había convertido su humillación pública en el arma perfecta para destruir completamente al hombre que creía que podía pisotearla sin consecuencias. Ese mismo día, Elena recibió una llamada desesperada de Rodrigo. Era la primera vez que hablaban desde el día de la boda y su voz sonaba completamente diferente. Ya no era el hombre arrogante y controlador que le había dicho, "Ya has perdido". Era alguien aterrorizado que finalmente se daba cuenta de la magnitud de lo que había desatado. «Elena, necesitamos hablar urgentemente», le dijo con voz temblorosa. «No sé qué está pasando, pero todo se está desmoronando. Mis abogados dicen que podrían acusarme de delitos federales. Necesito saber si tú tienes algo que ver con esto». Elena mantuvo la voz completamente calmada y profesional. «Rodrigo, creo que deberías hablar con Bárbara Mendoza. Ella está manejando todos mis asuntos legales ahora. Ya no tenemos nada que discutir directamente». Elena colgó el teléfono y se sirvió una copa de vino para celebrar. Rodrigo había perdido todo lo que más valoraba. Su dinero estaba congelado, su reputación estaba destruida, sus socios comerciales lo habían abandonado, Miranda había huido y enfrentaba la posibilidad real de pasar décadas en prisión federal. Esa noche, Elena se bañó con sales aromáticas, se puso su bata de seda más elegante y se sentó en su jardín a contemplar las estrellas. Por primera vez en 25 años, se sentía completamente libre. Ya no era la esposa sumisa que aceptaba humillaciones en silencio. Se había convertido en una mujer poderosa que había demostrado que subestimar su inteligencia y su determinación era el error más costoso que alguien podía cometer. La guerra había terminado y Elena había ganado de manera absoluta y definitiva. 6 meses después del escándalo que cambió su vida para siempre, Elena despertó en su nueva oficina, ubicada en el distrito financiero de San Diego. Las paredes de cristal le ofrecían una vista espectacular de la bahía, y en su escritorio de caoba descansaba una placa dorada que decía Elena Cordero, directora ejecutiva, Cordero Bienes Raíces. Había fundado su propia empresa utilizando el dinero que había protegido legalmente de Rodrigo, y en solo 4 meses había cerrado deals por más de $5 millones. El teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos matutinos. Era Camila llamando desde su nueva casa en Coronado, la misma que Elena le había comprado como regalo de bodas tardío con el dinero que había recuperado legalmente. «Mami, ¿viste las noticias esta mañana?», le preguntó su hija con emoción evidente en la voz. Elena encendió la televisión de su oficina y vio la imagen de Rodrigo siendo escoltado por agentes federales hacia una camioneta negra. El reportero explicaba que Rodrigo Villaseñor Ibáñez había sido arrestado formalmente por evasión fiscal, lavado de dinero y fraude financiero. Los cargos federales podrían resultar en una sentencia de hasta 25 años de prisión. Su imperio inmobiliario había sido completamente desmantelado y todas sus propiedades estaban siendo subastadas para pagar deudas e indemnizaciones. «¿Cómo te sientes al verlo, mami?», le preguntó Camila con curiosidad genuina. Elena observó la pantalla durante unos segundos, viendo al hombre que había controlado su vida durante 25 años, siendo tratado como el criminal que siempre había sido. Se sorprendió al darse cuenta de que no sentía odio, ni satisfacción vengativa, ni siquiera lástima. Sentía una profunda indiferencia.
como si estuviera viendo las noticias sobre un completo extraño. Siento paz, mi amor, le respondió Elena honestamente. Siento que finalmente la justicia llegó para todas las personas que él estafó durante años. Camila había pasado por su propio proceso de sanación durante estos meses. Inicialmente había estado resentida con Elena por haber expuesto públicamente los crímenes de Rodrigo, sintiendo que había destruido lo que quedaba de su familia. Pero con el tiempo, y especialmente después de las sesiones de terapia familiar que Elena había pagado, Camila comprendió que su madre no había destruido nada, había expuesto una destrucción que ya existía, oculta bajo años de mentiras y apariencias falsas. Mami, David y yo hemos estado hablando y queremos invitarte a cenar el sábado para celebrar tu primer semestre de éxitos en la empresa, le dijo Camila con orgullo genuino. Estamos muy orgullosos de lo que has logrado. Nunca imaginé que mi mamá fuera tan inteligente para los negocios. Elena sonrió al escuchar esas palabras. Durante años había creído que su único valor era ser una buena esposa y madre. Descubrir que tenía habilidades naturales para las negociaciones, la planificación estratégica y el liderazgo empresarial había sido una de las revelaciones más gratificantes de todo este proceso. Después de colgar con Camila, Elena revisó su agenda del día. Tenía 3 reuniones importantes, una con inversionistas potenciales que querían financiar la expansión de su empresa hacia Los Ángeles, otra con un grupo de mujeres empresarias que la habían invitado a unirse a su organización, y una tercera con un periodista de Forbes que quería escribir un artículo sobre empresarias latinas exitosas en California. La transformación de Elena había sido tan radical que se había convertido en un símbolo inspirador para muchas mujeres en la comunidad latina. Mercedes Castillo la había invitado a dar una conferencia en el Club de Damas Mexicanas sobre Encontrando tu poder personal después de los 50. Elena había aceptado, no para hablar sobre su divorcio, sino para inspirar a otras mujeres a descubrir sus propias capacidades ocultas. A las 10 de la mañana, Elena se dirigió a su primera reunión en el Hotel Grand Hyatt. Los inversionistas eran un grupo de empresarios de Los Ángeles que habían escuchado sobre sus éxitos y querían discutir una asociación estratégica. Elena entró a la sala de conferencias con la confianza de alguien que había aprendido a valorar su propia inteligencia. Señora Cordero, hemos revisado sus números y estamos impresionados, le dijo Robert Kim, el líder del grupo inversionista. En 6 meses ha logrado lo que muchas empresas establecidas tardan años en conseguir. Queremos entender su estrategia. Elena presentó su plan de expansión con la precisión de una ejecutiva experimentada. Había desarrollado un modelo de negocio único que se especializaba en ayudar a mujeres divorciadas a navegar transacciones inmobiliarias complejas, ofreciendo no solo servicios de bienes raíces, sino también consultoría legal y financiera. Su oficina había atendido a más de 50 mujeres en situaciones similares a la suya, ayudándolas a proteger sus activos y establecer independencia económica. Mi ventaja competitiva es que entiendo exactamente lo que mis clientas están atravesando, explicó Elena con convicción. No soy solo su agente inmobiliaria, soy alguien que ha caminado en sus zapatos y sabe cómo guiarlas hacia la libertad financiera. Los inversionistas quedaron tan impresionados que le ofrecieron financiamiento para abrir 3 oficinas adicionales en Los Ángeles, Orange County y Las Vegas. Elena negoció términos que le permitían mantener control mayoritario de la empresa, demostrando las habilidades de negociación que había desarrollado durante su batalla legal contra Rodrigo. Por la tarde, Elena se reunió con las Empresarias Unidas, una organización exclusiva de mujeres que habían construido empresas valoradas en más de $10 millones. La presidenta del grupo,
Patricia Morales, había sido una de las primeras latinas en ser incluida en la lista de Forbes de mujeres más poderosas de California. Elena, queremos invitarte a unirte a nuestro grupo no solo por tus éxitos empresariales, sino por la manera en que has transformado una crisis personal en una oportunidad de negocio que ayuda a otras mujeres, le explicó Patricia durante la reunión. Eres exactamente el tipo de líder que necesitamos. Elena aceptó la invitación sintiéndose verdaderamente valorada por sus logros profesionales. Durante años había sido reconocida únicamente como la esposa de Rodrigo Villaseñor. Ahora era respetada por sus propios méritos, por su inteligencia, por su capacidad de liderazgo y por su contribución positiva a la comunidad. La entrevista con Forbes fue particularmente significativa. El periodista James Morrison había seguido la historia del colapso de Rodrigo y estaba fascinado por cómo Elena había emergido de esa situación no como una víctima, sino como una empresaria exitosa. Señora Cordero, muchas personas dirían que usted obtuvo su venganza contra su exesposo. ¿Cómo respondería a eso?, le preguntó James con curiosidad periodística. Elena reflexionó cuidadosamente antes de responder. James, yo no busqué venganza, busqué justicia y protección para mi familia. Rodrigo se destruyó a sí mismo con sus propias acciones ilegales. Yo simplemente me aseguré de que la verdad saliera a la luz y de que las víctimas de sus estafas pudieran recuperar su dinero. Elena había desarrollado una perspectiva madura sobre todo lo que había pasado. Se daba cuenta de que Rodrigo había sido su propio peor enemigo, que su arrogancia y su creencia de que estaba por encima de la ley habían causado su caída. Ella simplemente había sido el catalizador que expuso una corrupción que ya existía. Esa noche, Elena regresó a su casa sintiendo una satisfacción profunda por todo lo que había logrado. Había convertido la casa familiar en su hogar personal, redecorando completamente para eliminar cualquier rastro de su vida anterior con Rodrigo. Los espacios ahora reflejaban su personalidad auténtica, colores vibrantes, arte mexicano contemporáneo y fotografías de sus logros profesionales junto a momentos familiares con Camila. Lucía llegó para su cena semanal cargando una botella de champán francés. «Tengo noticias frescas sobre nuestro amigo común», le dijo con una sonrisa traviesa. Elena sirvió la cena que había preparado personalmente, algo que había redescubierto como una actividad relajante ahora que cocinaba por placer y no por obligación. «¿Qué pasó ahora?», preguntó con curiosidad genuina pero sin ansiedad. «Miranda Arce fue arrestada ayer en Miami», le contó Lucía mientras brindaban. «Parece que después de huir de San Diego se asoció con otro empresario corrupto en Florida. Pero esta vez, el FBI ya tenía un expediente sobre ella gracias a su asociación con Rodrigo. La están extraditando a California para que testifique en el juicio». Elena sintió una extraña mezcla de lástima y satisfacción. Miranda había demostrado ser exactamente lo que Elena había pensado desde el principio. Una mujer sin principios que saltaba de una oportunidad corrupta a otra. Pero al final, su falta de lealtad y su avaricia habían sido su perdición. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo?», le comentó Elena a Lucía. «Rodrigo perdió todo tratando de impresionar a una mujer que lo abandonó en el momento que más la necesitaba. Destruyó 25 años de matrimonio por alguien que nunca lo amó realmente». Lucía levantó su copa. «Brindo porque él perdió todo y tú ganaste una vida nueva y mejor». Al día siguiente, Elena recibió una llamada inesperada de la secretaria de Bárbara Mendoza. Rodrigo había solicitado una reunión con Elena a través de sus abogados. Quería hablar con ella antes de su juicio, que estaba programado para comenzar en 2 semanas. Elena inicialmente pensó en rechazar la reunión, pero su curiosidad pudo más. Decidió que sería interesante escuchar qué tenía que decir el hombre que había creído que podía humillarla públicamente sin consecuencias. La reunión se realizó en las oficinas de Bárbara Mendoza, con ambos abogados presentes como testigos.
Cuando Rodrigo entró a la sala de conferencias, Elena se sorprendió por su apariencia. Había envejecido visiblemente durante estos meses, había perdido peso y su arrogancia característica había sido reemplazada por una humildad desesperada. «Elena, gracias por aceptar verme», le dijo Rodrigo con voz temblorosa. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito que sepas que nunca quise que las cosas llegaran tan lejos». Elena lo observó con la misma indiferencia que había sentido al ver las noticias de su arresto. «Rodrigo, ¿qué esperabas que pasara cuando me humillaste públicamente en la boda de nuestra hija?» Rodrigo bajó la cabeza avergonzado. Pensé que siempre ibas a estar ahí sin importar lo que yo hiciera. Pensé que eras demasiado dependiente como para hacer algo al respecto». Elena sintió una mezcla de lástima y satisfacción al escuchar esa confesión. Rodrigo había basado toda su estrategia en una evaluación completamente incorrecta de quién era ella realmente. «Rodrigo, vine a esta reunión porque quería decirte algo importante», le dijo Elena con voz firme. «Durante 25 años creí que mi valor dependía de mantener nuestro matrimonio. Ahora me doy cuenta de que lo más valioso que he hecho en mi vida ha sido liberarme de ti». Rodrigo intentó interrumpir, pero Elena continuó. «Tú creías que habías ganado cuando me dijiste, ya has perdido en la iglesia, pero te equivocaste completamente. Ese día no perdí nada importante. Ese día comencé a ganar mi verdadera vida». Elena se levantó de su silla con la elegancia de una reina. «Y ahora, Rodrigo, quiero que sepas algo con absoluta claridad». Elena hizo una pausa dramática, mirándolo directamente a los ojos. «Ya has perdido. Has perdido todo lo que realmente importaba, y lo perdiste por tu propia arrogancia y estupidez». Rodrigo comenzó a llorar, pero Elena ya se dirigía hacia la puerta. No había más nada que decir. La guerra había terminado meses atrás, y ella había ganado de manera absoluta y definitiva. Elena salió del edificio sintiendo como si hubiera cerrado finalmente el último capítulo de su vida anterior. Subió a su BMW nuevo, que había comprado con el dinero de su primera comisión importante, y se dirigió a su oficina, donde la esperaba un día lleno de reuniones productivas y oportunidades emocionantes. Mientras manejaba por las calles de San Diego bajo el sol californiano, Elena reflexionó sobre la increíble transformación que había experimentado. Había pasado de ser una esposa sumisa y silenciosa a convertirse en una empresaria respetada, una madre orgullosa y una mujer completamente dueña de su destino. Esa tarde, Elena recibió una llamada de Camila con noticias emocionantes. «Mami, David y yo tenemos algo que contarte. Estamos esperando un bebé». Elena sintió una alegría inmensa al escuchar la noticia. Iba a ser abuela, y su nieto o nieta crecería conociendo a una Elena fuerte, independiente y exitosa. Nunca conocería a la mujer sumisa que había sido, sino a la empresaria poderosa en la que se había convertido. Esa noche, Elena se bañó con sales aromáticas, se puso su bata de seda favorita y salió a su jardín renovado. Las rosas que había plantado después de su divorcio estaban floreciendo magníficamente, más hermosas que nunca. Se sirvió una copa de vino tinto caro y brindó consigo misma bajo las estrellas. Elena Cordero Ávila había demostrado que subestimar a una mujer determinada era el error más costoso que un hombre podía cometer. Había convertido la peor humillación de su vida en el catalizador para descubrir su verdadero poder. Ya no era la esposa traicionada, era una mujer libre, poderosa y completamente dueña de su destino brillante. La historia de Elena nos enseña una lección profunda sobre el poder transformador que todos llevamos dentro. Durante 25 años, ella había construido su identidad alrededor de ser la esposa perfecta, creyendo que su valor dependía únicamente de mantener unida a su familia y complacer a su esposo. Había aceptado humillaciones en silencio, había ignorado señales evidentes de traición y había sacrificado sus propios sueños por preservar una ilusión de felicidad familiar.
Pero cuando Rodrigo la humilló públicamente en el momento más sagrado de su vida familiar, Elena descubrió algo que había estado dormido durante décadas: su fuerza interior auténtica. La humillación que debería haberla destruido se convirtió en el catalizador que despertó a la mujer poderosa que siempre había sido, pero que había mantenido oculta bajo capas de sumisión y conformidad. Elena nos demuestra que nunca es demasiado tarde para redescubrir quiénes somos realmente. A los 52 años, cuando muchas personas creen que ya no pueden cambiar, ella construyó una nueva identidad basada en sus propias capacidades y méritos. No solo recuperó su dignidad, sino que descubrió habilidades empresariales que ni siquiera sabía que poseía. La verdadera venganza de Elena no fue la destrucción de Rodrigo, sino su propia transformación en una mujer libre e independiente. Ella eligió convertir su dolor en poder, su humillación en motivación y su crisis personal en una oportunidad para ayudar a otras mujeres que enfrentaban situaciones similares. Esta historia nos recuerda que las crisis más profundas a menudo contienen las semillas de nuestro mayor crecimiento. Cuando perdemos lo que creíamos que nos definía, tenemos la oportunidad de descubrir quiénes somos realmente sin esas limitaciones autoimpuestas. Elena perdió su matrimonio, pero ganó su verdadera identidad. Perdió la seguridad de lo conocido, pero ganó la libertad de crear su propio destino. La lección más poderosa de esta historia es que nadie puede definirnos excepto nosotros mismos. Rodrigo creía que Elena era débil, dependiente e incapaz de defenderse. Basó toda su estrategia de humillación en esa evaluación incorrecta, sin darse cuenta de que estaba despertando a su peor pesadilla. Una mujer que ya no tenía nada que perder y todo por ganar. Elena nos enseña que el respeto hacia nosotros mismos no es negociable. Cuando finalmente decidió que merecía algo mejor que una vida construida sobre mentiras y humillaciones, encontró la fuerza para reclamar su poder personal. No esperó que alguien más la rescatara. Se rescató a sí misma con inteligencia, determinación y una planificación meticulosa. Esta historia también nos muestra la importancia de las conexiones auténticas. Elena encontró apoyo en Lucía, en Bárbara Mendoza, en su hija Camila y en todas las mujeres que reconocieron su valor y la ayudaron en su transformación. Cuando nos rodeamos de personas que ven nuestro potencial y nos apoyan en nuestro crecimiento, podemos lograr cosas que parecían imposibles. El mensaje final de Elena es claro. Subestimar el poder de una mujer determinada es el error más costoso que alguien puede cometer. Pero más importante aún, subestimarnos a nosotros mismos es el error más costoso que podemos cometer contra nuestra propia felicidad y realización personal. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.